Amigas y amigos, es un placer estar con todos ustedes a través de su espacio desde la academia. Aquí abordamos temas de relevancia nacional. Es muy importante, pues, ya que la academia tiene sus puntos de vista sobre los temas más importantes del país. Hoy estaremos hablando sobre el índice de percepción de corrupción en Honduras de 2022. Este informe presentado por Transparencia Internacional, donde los números no mejoran para el país. Estaremos hablando de la independencia para ejercer la acción penal que fue otorgada a la UFERCO por parte del Congreso Nacional, las expectativas sobre la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y algunos casos sonados, y vamos a ver si nos queda tiempo para hablar un poco sobre la importancia de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos temas no podríamos abordarlos más que con la persona indicada en este tema, y se trata del abogado Luis Javier Santos. Él es fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción en Honduras. Abogado, es un placer tenerlo en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo reciben ustedes este informe presentado por Transparencia Internacional, donde Honduras nuevamente no sale nada bien parado en relación a los temas de corrupción en el país? Mire, el informe de Transparencia Internacional refleja de alguna forma la percepción que la ciudadanía tiene sobre la corrupción, pero lo que puede estar sucediendo en materia de corrupción puede ser algo diferente. Okay. Acuérdese que la percepción, la ciudadanía la toma de lo que se hace público, pero una de las características de la corrupción es que se hace en la oscuridad. La corrupción se desarrolla en la oscuridad y logra salir a luz solamente aquellos casos que se descubren, que es lo mínimo. Entonces, pues, la gravedad de lo que pasa en materia de corrupción en nuestro país puede ser aún mucho más grave si todo se diera a conocer públicamente. ¿Y cómo hacerle cambiar esto a la gente? Pues, fíjese que tiene ventajas y desventajas. Uno, que si usted hace público todo lo que se está investigando, y no recuérdese cuando llegó la MASI. Cuando llegó la MASI, el índice de percepción aumentó, porque los casos se hicieron públicos. Eso, de alguna manera, hacia afuera, tal vez se puede proyectar que en nuestro país ha aumentado los casos de corrupción, y eso puede alejar de alguna manera la inversión y no sé qué otras, puede perjudicar algunas actividades del Estado. Pero por otro lado, el hecho de que se conozca, el hecho de combatir la corrupción también es beneficioso, porque la ciudadanía se involucra y conoce realmente qué es lo que está pasando en el país. Entonces, y eso es importante, porque mientras la ciudadanía no se involucre en estos temas, es muy difícil. Es muy difícil mientras no se tenga conciencia de lo que es o el perjuicio que causa la corrupción. Y aquí hay algo importantísimo y un papel que deben de desarrollar los medios de comunicación, que es que el tema de corrupción nunca debe desaparecer, o sea, nunca se le debe de bajar ese perfil, porque eso es lo que quieren los corruptos. Los corruptos, el ambiente adecuado para poder sustraer mucho más fondos es cuando los medios de comunicación no están tocando el tema, cuando la ciudadanía no se involucra en el tema, cuando hay silencio. Es por eso que lo que más les molestaba cuando la MASI presentaba sus casos es que saliera a poner al descubierto cómo habían desarrollado sus actividades, porque la población empieza a atar hilos y decir, es por esto que en mi aldea no se ha pavimentado las calles, es por esto que las escuelas están cayendo, es por esto que no hay fuentes de trabajo, y eso causa perjuicio a las personas que de algún modo desarrollan su carrera por los votos de los ciudadanos.
Entonces hace a las personas mucho más pensantes en este tema. Eso también puede ser, puede traer algún beneficio. El hecho de que los medios de comunicación no dejen que el tema baje el perfil del tema, siempre tenerlo dentro de cualquier debate siempre es importante. O sea, no hay que dejar de hacer ruido sobre este tema, en pocas Claro. palabras. ¿Qué tantos casos hay o se dan abasto para investigar tantos temas, llegar a fondo con tantos actos de corrupción? Digamos, ¿hay un número de actos de corrupción que se puedan decir se están investigando o se van a investigar y que se va a poder salir con todos? No, yo creo que jamás podríamos avanzar con las personas que estamos dedicados a investigar estos temas. Y eso es lo que los políticos no entienden. Eso es lo que los que toman decisiones en nuestro país no entienden. O bien sí lo entienden, pero no lo quieren hacer. Fíjense que yo fui fiscal anticorrupción en San Pedro Sula. Le digo cuántas investigaciones teníamos asignados cada fiscal en San Pedro Sula. 2,000 casos cada fiscal. O sea, 2,000 casos para investigar. Sí, y lo más que podíamos investigar era 1 o 2 casos al año. Imagina cuántos casos quedan en la impunidad. No digamos en Tegucigalpa. Si usted se va a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y pregunta cuánto es el total de casos, le van a hablar de miles de casos. O sea, 15 personas, 10 personas, es como que lo pongan a buscar un alfiler en un pajar. O sea, así nos tienen combatiendo la corrupción. O sea, en Honduras jamás se han tomado decisiones serias para combatir la corrupción. Eso jamás se ha hecho. Y en este gobierno teníamos la esperanza de que se iban, quizás no tan fuertes, pero que se iban a tomar decisiones para fortalecer, y no ha sido lo que nosotros esperábamos. Todavía hay tiempo, yo creo que todavía hay tiempo que se tomen esas decisiones, pero si no, va a dejar una gran deuda en lo que es el tema de combate a la corrupción. La creación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción Claro, es un aporte positivo, importante. es un aporte importante, la derogación de la ley de secretos, pero son herramientas que para poder, o sea, la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción es que realiza un trabajo preventivo, o sea, está en la elaboración de políticas, los planes de acciones, pero ¿quién los va a aplicar? O sea, la ley de secretos pone al descubierto un gran grupo, o sea, gran cantidad de casos de corrupción, como los que se cometieron con la tasa de seguridad, pero ¿quién va a investigar? Es que eso es lo que el gobierno debería de tener claro, que para poder investigar los casos no es fácil. No es fácil, es un trabajo arduo, es un trabajo que necesita desvelo, un trabajo que necesita desgaste mental, pero 10 personas, 15 personas no lo van a hacer. O sea, así jamás vamos a avanzar en el combate contra la corrupción. ¿Y ya les han llegado casos de este gobierno? Sí, hay investigaciones, no solo en nuestra oficina, también hay investigaciones en otras oficinas. Es que la corrupción no para. Claro. Es que con el cambio de gobierno no es que la corrupción desaparece. Ni siquiera viniendo una Sisi va a desaparecer. Más bien, los corruptos mutan y se hacen mucho más inteligentes y se hace más sofisticada. Se hacen mucho más sofisticados los métodos de corrupción. Hay redes de corrupción en Honduras que tienen 20 años de estar operando y son multimillonarios y siguen operando y no hay por dónde se puedan parar o se puedan incluso llevarse ante la cárcel, porque no basta con llevarlo a la cárcel, sino que lo que se requiere es identificar cómo estas redes han estado operando impunemente durante 20 años y qué se necesita para que no lo vuelvan a hacer. Porque si no, de nada sirve, pues. Porque se llevan a unos ante los tribunales, pero quedan otros. Lo que hay es acabar de raíz, buscar las causas, identificar las causas del por qué estas redes han operado y combatir esas causas. Y para eso se necesita recursos humanos, tecnología, apoyo,
Se necesita realmente que la corrupción sea prioritaria para los que toman decisiones en el país, asignar presupuesto, darle prioridad a estos temas en todos los ámbitos. En la Secretaría, es cierto, la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción ha elaborado la estrategia anticorrupción. Creo se están elaborando algunos planes de acción, pero se necesita llevarlos a la práctica, porque si no, al final solo queda en documento. Y que nos llevamos a la práctica somos todos los que trabajamos. La OFERCO, la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la Fiscalía de Enjuiciamiento, el Tribunal Superior de Cuentas, todas las instituciones, todas las unidades o otras instituciones involucradas en el combate a la corrupción. O sea, se ocupa toda una institucionalidad como para investigar tantos casos. Claro, es un sistema anticorrupción. Y le digo que es lo esencial en un sistema, es que funcione. Porque se imagina que un sistema es como un vehículo, y si una llanta va para un lado y otra para otro lado, entonces no tiene efecto. O sea, no se ven los resultados. El Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría, el Ministerio Público deberían tener un objetivo común en el tema de corrupción. Y eso con eso no le estoy diciendo que se condene a personas inocentes. No, que se nos permita al menos llevar las personas a juicio para poderles demostrar que esas personas son corruptas. Pero lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, no podemos pasar de la primera audiencia. En la primera audiencia nos paran todos los juicios. No nos permiten llegar a juicio. Mire, si en el caso Pandora nosotros nos permiten llegar a juicio, nosotros les demostramos con pruebas sobradas de que las personas que estaban ahí habían cometido un fraude en perjuicio del Estado y que habían lavado el dinero para poderlo después invertir en campañas políticas. Pero ellos saben por qué parar el caso en la primera audiencia, porque el hecho de llegar a un juicio oral y público, todo se vuelve público, podía entrar personas, podían entrar los medios de comunicación y ver las pruebas. O sea, hay un mejor control, y eso los iba a obligar a condenar a los que participaron en ese acto tan horroroso, ¿verdad? 282 millones, casi 300 millones que estaban destinados a personas campesinas de nuestro país. Abogado, ¿y se quedaron ustedes prácticamente con las pruebas en la mano? Todas las pruebas. Fíjate que nosotros tenemos los cheques que se depositaron en las cuentas. Incluso los mismos imputados presentaron documentación diciendo, mire, esto era para la campaña, esto era para pagar el día D, decían. Y ahí están los documentos originales firmados. Eso yo creo que sería una buena, se puede realizar hasta una película de cómo sucedió eso, cómo se sustrajeron desde los más altos niveles, cómo se planeó para poder sustraer 300 millones del Estado. No solo 300 millones, ese es cómo se planeó sustraer esos 300 millones, claro. Pero esa planificación era sustraer mucho más dinero. De hecho, varios casos de los que nosotros hemos presentado ante los tribunales surgieron de la misma planificación, del mismo grupo, la misma red. Abogado, ¿y qué argumentos les dan en las audiencias? ¿Con qué argumentos terminan? Absurdos. Mire, en un país donde la ley se aplique, los magistrados que dictaron las resoluciones estuvieran en la cárcel. Fíjese que nosotros llegamos a las audiencias, presentamos los testigos dicen sí, yo iba a retirar el dinero, 800,000, 500,000, y se los llevaba al escritorio a tal diputado. O decían, sí, yo firmé los cheques, estos son los cheques, sí, estos son los cheques, y los deposité en la cuenta del diputado. Hay un diputado que un testigo declaró con detalles, y ese testigo se sometió a una serie de interrogatorios. Y ese testigo dice, sí, yo le hice 17 depósitos a ese diputado y ese dinero era para tal proyecto. Y cuando vamos a revisar las cuentas del diputado, los había gastado en cosas personales, en sus negocios. Y el juez dice, sobreseído. O sea, es algo, o sea, ahí uno puede hablar lo que sea,
puede prepararse lo que sea, puede llevar las pruebas que sea, pero cuando se quiere sobreseer a una persona, se sobresee. Se sobresee, así estamos. Y lo peor es que uno lo dice y eso no tiene ningún resultado. ¿Y no Pues. hay una instancia después a la cual Claro, nos recurrir? vamos interponemos todos los recursos y allá también los ratifican. No, está bien lo que hizo el juez, los ratifican. Y luego, si ya no pueden hacer nada al final, los mandan a archivar por el decreto 116, que el Congreso Nacional, tenemos un año de estarle solicitando que se derogue y no se deroga. Entonces, tenemos 4 casos archivados fundamentados en el decreto 116-2018. Entonces, así nos llenamos de frustración, a veces se desmotiva, pero por otro lado, a veces nos motivamos mucho más, porque sabemos que las redes son mucho más grandes, los tentáculos son mucho más grandes y que hay que seguir trabajando para poder un día vencerlos. Es difícil, pero lo único que no podemos perder es la esperanza. Y en esos casos o en algunos otros que ustedes hayan investigado, ¿esos tentáculos llegan hasta los más altos cargos de este país? Claro, hay tentáculos, mire, usted se asombraría, a veces hay fiscales que a veces cuando estamos viendo cómo se sustraen el dinero, no sé, les pega dolor de cabeza, otros se enferman, otros hasta se les ruedan las lágrimas de cómo se roban el dinero y cómo todos los pega un tentáculo por aquí con el otro y se ve que el país prácticamente está en poder de esas redes, pueden ejercer tanta presión que hasta es posible hacer caer un gobierno, esas redes de corrupción, porque hasta ahí llegan los vínculos. Entonces, no es fácil. Yo creo que si viene una misión internacional a nuestro país, no la va a tener fácil. No la va a tener fácil, no va a ser fácil romper con eso. No sé qué se necesitará, pero por algo hay que empezar. Es peor dejar que crezca mucho más. La Maxi, ya vimos lo que le pasó, ¿no? O sea, y fue descarado lo que le hicieron a la Maxi, ¿no? O sea, sin argumento válido se la terminaron quebrando, vamos a decir así, expulsándola prácticamente y dejando los casos solamente en investigación. ¿Cree que puede pasar lo mismo con la Sisi en caso de que venga? Mire, la Maxi solo empezó a aruñar lo que realmente eran las redes de corrupción. El proyecto de la Maxi es un proyecto inacabado. Yo siempre he dicho que es un proyecto inacabado, ni siquiera lo dejaron implementar todo. Y empezó a aruñar las redes de corrupción y la expulsaron. Entonces, esperemos ver qué pasa con una misión. Eso si viene. Yo tengo muchas dudas sobre el establecimiento de una misión internacional. Ya ha pasado mucho tiempo. Esperemos que sí, ojalá esté equivocado y se pueda establecer esa misión internacional y con la fortaleza y las facultades que se necesitan para poder luchar contra las redes de corrupción. ¿Por qué tiene muchas dudas? ¿No ve un espíritu verdadero en este gobierno del combate a la corrupción? Es que mis dudas surgen desde el momento que transcurre el tiempo y no pasan meses sin hablar del tema. Se le está dando largas. Se le da largas. Y lo otro que me parece, esta es mi percepción, esperemos que no sea así, que el gobierno está pidiendo lo imposible y lo imposible no se puede. La Maxi, que era una misión que no tenía todas las facultades que se le quiere dar a una misión, entonces ahí va a haber mucho más oposición. Y acuérdese que para instalar la misión, para la aprobación del convenio, pues se necesita la mayoría del Congreso Nacional. Y muchos que están ahí jamás votarían a favor de la Maxi porque eso significaría cárcel, ¿verdad? Eso significaría
entregar su carrera política, y antes que eso van a preferir no hacerlo. El Congreso Nacional es de esos entes donde más corrupción hay. Fíjese que sí, aunque hay que reconocer que en el Congreso Nacional hay excelentes diputados también. Ah, claro. Hay excelentes diputados, pero es de ahí donde se originan los actos más grandes de corrupción. Mire, desde el Congreso Nacional se han creado leyes para poder, uno, para proteger a los corruptos, pero otros para generar corrupción. Para generar corrupción. Por ejemplo, el fondo departamental. El fondo departamental fue un saqueo también para el Estado. Desde el Congreso Nacional se han reformado leyes para manejar los fondos desde un lugar donde se puedan sustraer. Y todo eso la MASI lo identificó. Una serie de leyes que se aprobaron para poder manejar miles y miles de millones de manera discrecional. Y donde después se salía el dinero sin ningún control. Hay cuentas desde el Estado que el dinero sale sin ningún control. No sé si aún sigue, pero hasta donde nosotros pudimos poder investigado, habían cuentas donde salía el dinero en efectivo de 10, en 20, hasta 30 millones. ¿Y cómo va a poder salir esa cantidad de dinero en efectivo de una cuenta del Estado? Eso significaría una alerta dentro del sistema financiero, y lo peor es que se hace y eso queda en el silencio. Si uno no lo mirara, eso queda en el silencio y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que esas cuentas existieron para poder sustraer dinero del Estado que nadie, o bajo ningún control, y que nadie da cuenta del para qué se utilizaron esos dineros. Abogado, ¿qué conocimiento tiene la gente de lo que verdaderamente está pasando en temas de corrupción? Yo creo que tiene lo mínimo. La población conoce lo mínimo de lo que realmente está sucediendo. Todo esto que yo le estoy contando es lo que se ha hecho público. O sea, lo que está en secretividad, eso nosotros no lo podemos dar a conocer. Claro. Pero lo que le estoy diciendo es algo general. Pero si la población conociera todo lo que pasa, todos los funcionarios que están involucrados, funcionarios que de doble discurso hay muchos en nuestro país, que por un lado tienen un discurso de honestidad y por otro lado yo creo que fuera un caos, ¿va? Yo creo que y desde el Congreso Nacional se han aprobado muchas leyes para que no se pueda hablar sobre el tema también. Y personas impensables, gente que uno no creería de que están involucrados. Yo me he llevado sorpresas con muchas personas. De hecho, yo son pocos los amigos que tengo. De hecho, creo que aún contados con el dedo de la mano. Se le han ido. Porque uno se da cuenta de cosas que realmente lo dejan pensando y se da cuenta que la corrupción está extendida mucho más incluso de lo que uno se imagina. ¿Le han pedido callar casos? No. ¿No sacarlos a la luz? Hay personas que le sugieren a uno, pero eso jamás va a pasar. Al menos los que están en investigación uno no los puede dar a conocer, ¿verdad? Pero los casos que están judicializados, nosotros nunca hemos pedido que se mantengan en secretividad. Esos son públicos. Las personas que quieran pueden ver los expedientes, pueden ir a los juzgados y solicitarlo y verlo. Así debería de combatirse la corrupción. ¿Por qué esconderlo las personas deben de conocer todo lo que realmente está sucediendo en el país? Hay personas que sí, a veces utilizan los amigos, a veces utilizan los conocidos, pero la persona que se acerca a mí en ese sentido ya sabe que siempre vamos a estar sometidos a lo que dice la ley. Claro. Y
¿Esta independencia para ejercer la acción penal les ha favorecido en algo? ¿O la Corte Suprema ha sido el talón de Aquiles en todo esto? Es que la independencia para ejercer la acción penal no ha sido el problema, al menos en esta ¿Nunca lo etapa. fue? Sí, sí lo ha sido. Ok. Sí lo ha sido anteriormente. Le estoy hablando que hay fiscales generales que mandaban a traer los expedientes a bueno, una vez me allanaron mi oficina, mandaron otros fiscales, me la allanaron, recogieron todos los expedientes de interés y se los llevaron para otra oficina y no sabemos qué hicieron esos expedientes en San Pedro Sula, pero en eso se ha avanzado. No, los fiscales tenemos mucho más independencia para poder investigar y presentar los casos. Ahora el problema se ha pasado al otro lado, al Poder Judicial, donde no nos dejan pasar de la primera audiencia. No nos dejan pasar a la primera audiencia. Lo que sí ha sido un obstáculo para las unidades investigativas, como la UFERCO, es la falta de apoyo en asignación de recursos humanos. Eso sí, creo que ese es como el talón de Aquiles en todas las unidades, y creo que, mire, si nos ponemos a sacar cuentas, la asignación de 100 personas para poder investigar la corrupción no pasa de 30 millones al año. ¿Y cuánto se recupera en cada caso que se presenta? Hace poco le entregamos a la OAVI 101 bienes que se recuperaron solo en un solo caso. ¿Cuánto está valorado? Son más de 200 millones. Entonces, y lo que se necesita para tener 100 personas trabajando a tiempo completo en casos de corrupción son 30 millones al año. Pero se roban 1000 en un caso y no quieren asignar 30 millones para poder combatir la corrupción. O sea, es que la verdad es que no se tiene voluntad. No se tiene voluntad. Si tuviera voluntad, estuviéramos 200 investigadores investigando la corrupción y la cosa fuera diferente. Sí. ¿Cómo están los casos, el caso Pandora, el caso Hermes, todos estos casos que han sido tan sonados, cómo están? ¿Hasta dónde han llegado? Mire, aquí hay que aclarar una situación. En la Constitución y el Código Procesal Penal expresa que en la audiencia inicial el juez debe decidir con la mínima actividad probatoria. O sea, si hay un cheque que va a la cuenta de una persona, con eso el juez tiene que dictar auto formal procesamiento para que vaya a juicio a demostrar por qué ese cheque está en su cuenta. Pero aquí funcionan unas reglas y en el juicio oral y público funcionan otras. ¿Qué han hecho en la Corte Suprema de Justicia? Las reglas del juicio oral y público las han traído a las primeras audiencias para poder descartar los casos nuestros. Los sobreseimientos que se han dictado en todos nuestros casos son infundados. Hay un caso contra el hermano del expresidente Pepe Lobo, donde se emitieron una serie de cheques desde una cuenta de Casa Presidencial a dos personas de una aldea. Yo creo que no sabían ni escribir, sí, pero no eran estudiadas, y no por culpa de ellos, sino porque no han tenido oportunidades. Y las utilizaron para que de Casa Presidencial emitieran más de 100 cheques a nombre de ellos. Ellos iban al banco, los cambiaban y los iban a depositar a una cuenta de esta persona. Acusamos al ministro de Casa Presidencial que autorizaba los cheques y acusamos al hermano. La Corte dijo que ahí no había delito. Y casi 17 millones depositados en las cuentas. Dijo que no miraba delito. Ahí hay sobrados elementos de prueba para que mandara el caso a juicio oral y público. Que vaya a demostrar al señor allá por qué los cheques se emitían a nombre de dos campesinos y se los depositaban en sus cuentas. Desde ahí hay una irregularidad. Además que no es el método para que salga dinero del Estado. Si le querían dar dinero a él, que se lo emitieran y que dejaran escrito el concepto. En Casa Presidencial no había ningún concepto del por qué. He ahí la importancia de un nuevo Poder Judicial. Entonces, son cosas técnicas
que a veces la ciudadanía la mayoría no la va a entender, el que es abogado, claro que sí. Y con eso nos mandan a cerrar el caso. El caso está en un recurso de amparo, todavía no lo han resuelto, pero es el último recurso que queda. Si es recurso de amparo, lo declaran sin lugar, esos 17 millones quedan, además de que quedan lavados, quedan legalizados, a estos señores jamás en la vida se les puede volver a seguir por esos casos. Y pueden disfrutar de sus 17 millones como ellos quieran. Entonces, así funciona la justicia en nuestro país. Ahí la importancia de una nueva Corte Suprema Claro, de Justicia. ahí la importancia de que haya una Corte Suprema de Justicia, al menos que tenga conciencia realmente de ese tipo de decisiones y de lo que significa para el país y de lo que significa también para que estos índices de corrupción, de percepción de la corrupción, se vayan reduciendo, porque si no, siempre vamos a estar en los últimos lugares. Abogado, ¿y usted ve salida en algún momento de esta situación? Es muy difícil. Ahora que conozco, que tengo mucha más información, lo veo mucho más difícil. Antes, que tenía una información superficial de lo que era la corrupción, yo tenía mucha más esperanza. Ahora yo veo el camino cuesta arriba, más con la falta de voluntad que ha habido para derogar las leyes que obstaculizan el trabajo, para que se nos asigne personal no sé, y que sabemos que la corrupción no ha parado también. Quizás no de la manera tan estructurada, pero las redes siguen activas y siguen actuando y siguen activadas en las instituciones públicas y tratando de sustraer dinero. ¿El cambio de gobierno solo es cambio de color, abogado? Hasta ahora eso ha sucedido en nuestro país. Esperemos que un día eso cambie. Mire, la corrupción no sufre ningún cambio porque gane un partido o gane otro. Porque los corruptos, lo que les interesa es el dinero, venga de donde venga. No es que van a haber unos corruptos del Partido Nacional y dicen no vamos a agarrar el dinero del Partido Libre. O vengan corruptos del Partido Libre y dicen, no, es que no me gusta el dinero del Partido Nacional. Es que el que es corrupto es corrupto. Y en cualquier gobierno va a activar y siempre va a andar buscando la corrupción y siempre va a andar pensando en hacer negocio con las contrataciones del Estado o con todo negocio que con el Estado. Montan empresas solo para lavar dinero. Miles de empresas. Mire, es exagerado la cantidad de empresas que se crean en Honduras solo para lavar dinero. Bueno, ONG, nosotros logramos identificar cerca de 300 ONG, pero hay muchas más. Y algunas ni funcionan, solo Pues es el nombre. claro, es que de estas que yo le estoy hablando son las que no funcionan, las que no tienen un local, las que no tienen personal, sino que solo las abren, ponen a una persona encargada y ponen a otros de relleno, abren cuenta en los bancos y empiezan a drenar dinero. Y así se ha manejado el dinero del fondo departamental y de una cuenta que siempre se ha manejado desde el gobierno, que se llama la 449, que es donde saqueaba todo ese dinero, que es una cuenta que está aprobada desde el 2007 o más atrás, creo, en la ley de presupuesto está, que es una cuenta que la tiene el gobierno para cualquier imprevisto. Ya la ley dice 3 ítems para cualquier imprevisto. O sea, si hay un huracán, ¿de dónde se va a sacar dinero? No se ha previsto en el presupuesto, entonces se saca de ahí. Si se aprueba un código penal, se necesita dinero para implementarlo, capacitar, pues se saca de ahí. Y en caso de que haya alguna erogación por alguna demanda, también se saca de ahí. Pero ya dice la ley de presupuesto para qué, pero de ahí es donde se sacaba el dinero para podérselo robar, hay que decir. ¿Sí? De cantidad, mire, solo en un año en esa cuenta se manejaron 11,000 millones.
Pero es la misma de los 17.000 millones de este año. Es la misma cuenta 449. Lo único que hasta el 2018 esa cuenta se manejó sin ningún reglamento. O sea, se imagina la forma como se ha de haber tocado ese dinero. O sea, a discreción del presidente. A discreción, sin ningún reglamento. A partir del 2018 entró en vigencia un reglamento y ya tiene un poco más de control. Pero antes se manejó o sea, si el presidente quería comprarse 10 caballos, se los compraba. Si se quería comprar darle dinero a quien él quisiera, pues emitía el cheque y se lo daba. Y no había ninguna liquidación. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos han acostumbrado que toda la documentación de Casa Presidencial se destruye una vez que sale. ¿Sabe que el 30 de enero, como una semana después de que tomó posesión el gobierno, nosotros fuimos a Casa Presidencial a hacer una inspección porque andábamos buscando una documentación y recorrimos todo Casa Presidencial y no había ni tan solo un documento. Todo fue destruido y triturado. Lo que habían era un montón de documentos triturados. Eso es lamentable. Hay una investigación al respecto, porque eso no puede quedar en la impunidad. Sí. Abogado, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Esperamos contar con usted más adelante ahí siempre para hablar de estos temas, porque así como son de grande los casos de corrupción, así son de grande para abordarlo y para hablarlo, ¿no? Le agradezco mucho ese espacio. Muchísimas gracias. El abogado Luis Javier Santos, él es el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción, más conocida como UFERCO, y la persona que yo considero más empapada en temas de corrupción en nuestro país. Les invitamos siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista sobre este y otros temas que hemos abordado a través de este espacio. Al mismo tiempo, les invitamos para que estén pendientes siempre de la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.